¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al webinar Orientar Presentes con Futuro, organizado por la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Kennedy. Mientras terminan de ingresar todos los participantes, les recordamos que es importante que durante el encuentro apaguen sus cámaras y mantengan silenciados sus micrófonos para que podamos desarrollar cada una de las exposiciones de la mejor forma. El evento estará presentado por el doctor Alejandro del Corno, director de la carrera de Psicología, y como oradora expondrá la licenciada Mónica Francolino, licenciada en Psicología y docente de la Universidad Kennedy. Si tienen preguntas, al final del encuentro serán respondidas por la licenciada Mónica Francolino. A continuación, las palabras de apertura del doctor Alejandro del Corno. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un placer presentar a la profesora licenciada Mónica Francolino, colega, docente de hace tanto tiempo y compañera de trabajo en esta webinar, que me parece que trae un tema muy interesante justamente para repensar todos juntos y juntas, porque imbrincar de alguna manera los tiempos, ¿no? O sea, una asignatura que lleva adelante como la orientación vocacional y profesional que hace que uno tenga que pensar e imbricar el presente con el futuro, ¿no? Y con un futuro en este momento tan difícil, es todo un desafío, y poder estar preparados para afrontar este presente y para poder proyectarnos hacia un futuro, me parece que es un doble desafío. En este sentido, ustedes saben que nuestra universidad tiene como esta mirada de lo biopsicosocial, ¿no? Donde le damos una impronta importante a esta triada, y en verdad, digamos, el contexto de lo social, de lo sociocognitivo, es sumamente importante, porque nos determina y a la vez es determinante en sí mismo, con lo cual, digo, poder pensar esta cuestión vocacional y ocupacional hoy, en estos tiempos, es fundamental. Porque además no solamente uno, cuando elige una profesión y lleva adelante su vocación y elige un trabajo, no solo tiene impacto en la vida profesional, también tiene impacto en la propia vida, ¿no? En el propio proyecto. Impacta fuertemente en todo el recorrido que todas y todos hacemos en nuestra vida. La verdad que no quiero quitarle más tiempo a Mónica, pero quiero agradecer la presencia de ustedes en este momento. Y bueno, Mónica, te doy la palabra para que inicies cuando quieras. La idea es que sea un espacio de intercambio y de intercambio de saberes, con lo cual pueden levantar la manito y avisar si quieren hacer alguna pregunta o alguna cuestión o alguna reflexión, porque entendemos que esta es la forma y esta es la dinámica de poder crecer juntos, ¿sí? Así que, bueno, gracias, Mónica, y adelante. Bueno, gracias, Alejandro, por la presentación, la apertura, y bueno, un saludo para todos y todas los que están aquí presentes. Tengo entendido que hay gente que se irá sumando después, porque un poquito la fecha que nos ha tocado es una fecha un poquito conflictiva respecto al tema de la situación de los estudiantes con los últimos días de cursada y de repasos para exámenes, parciales y demás. Pero bueno, creo que también esto es la posibilidad de poder aprovechar el número a favor en esto de poder generar una interacción mucho más fluida y más dinámica entre nosotros. Así que bueno, el tema que hoy nos convoca y el modo de poder abordarlo no intenta ser bajo ningún punto de vista ni una clase ni una conferencia solemne, sino muy el estilo que siempre me ha caracterizado dentro del campo de la docencia, es ese ida y vuelta que se va produciendo a partir de cuando uno se pone a pensar un poco en voz alta
y ese pensamiento se comparte con otros, se intercambia y se enriquece. El título de este encuentro es Orientar presentes con futuro, que de alguna manera, el poderlo definir de esa manera, tiene que ver con esto del desafío con el que nos vamos encontrando día a día, donde el uso del tiempo pasado, presente y futuro a veces termina siendo un tanto confuso, y dentro de esa confusión es como que se va diluyendo el sentido entendido como esa orientabilidad, esa direccionalidad que nosotros vamos buscando o intentando darle a nuestra historia y a nuestra vida. Entonces muchas veces es como que más que nada en el campo de la orientación vocacional, pareciera ser como que es esa pregunta que surge y emerge en un momento de un día para el otro, porque se está terminando el secundario o porque de pronto se ha iniciado una carrera y esa carrera parecía que no era la que nosotros estábamos pensando. Y ahí de buenas a primeras empieza a formularse esa pregunta acerca de ¿qué hago? Y ese ¿qué hago? Es como si la respuesta uno la pudiera dar mágicamente a través de una consulta y a través de una especie de adivinación, cuando no es ni más ni menos que una pregunta más que trascendental y una pregunta que compromete el presente y el futuro. Pero desde este presente, en una construcción que vamos haciendo a lo largo de un recorrido donde vamos transitando la búsqueda de un quehacer y que ese quehacer, cuando lo pongamos en acto, nos devuelva nuestra propia imagen. Este presente con futuros es estar trabajando hoy, y ese trabajo permanente y constante es lo que después se verá. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros, ante una consulta de orientación, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un sujeto que está haciendo un proceso donde selecciona, elige y decide en un presente, pero un presente futurizado. Está eligiendo hoy algo que va a poner en marcha, que va a poner en funcionamiento dentro de mínimamente 5 años. Lo cual implica que dentro de 5 o 6 años no somos la misma persona, no estamos en la misma sociedad, no estamos en el mismo país, aunque no nos hayamos ido a vivir a otro país. Porque la realidad es cambiante, pero en estos tiempos que nos toca vivir, es como que todo cambia hasta demasiado rápido, con lo cual esta capacidad y posibilidad de acomodación y adecuación también pasa a ser una nueva competencia que sí o sí tenemos que desarrollar para poder estar contextualizados en tiempo y forma con nosotros mismos y con aquello que entendemos es lo que hemos elegido. Corresponde, de algún modo, ya que estamos hablando de esta realidad que nos toca vivir, ¿qué pasa con esto de toda esta cantidad de tiempo que nosotros venimos viviendo? Algo que para nosotros era impensado. Esta pandemia que se inició, si bien en diciembre del 19, para nosotros en Argentina empezó a cobrar notoriedad y preocupación a partir de marzo del año pasado, que de algún modo nos ha cambiado la vida y en algunos casos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que de pronto se produce una especie de suspensión de la vida aprendida para empezar a hacer los tanteos de cómo poder seguir una vida bajo otro formato y con otro tipo de preocupación. Las preguntas que se van dando a partir de todo esto es un poco
¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasará después? Pero en ese después también está el aspecto laboral. ¿Qué va a pasar con el que tiene trabajo con su trabajo? ¿Qué va a pasar con aquel que todavía no empezó a buscar trabajo porque hace poco que ha terminado su escuela secundaria? Quien está buscando ese espacio donde poderse ver proyectado a través de un ejercer, un saber, un conocimiento, una profesión. Con lo cual, si bien nunca ha sido fácil elegir, no es mucho más fácil hoy en día, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que nos va dejando también la pandemia es un concepto o una palabra que no la usamos quizás con la frecuencia que corresponde, que es esto de la incertidumbre. Entonces es preguntarnos también qué pasa con esto de encontrarnos frente al momento de una decisión cuando estamos rodeados o estamos inmersos en una sociedad que está en un estado de incertidumbre en los más diversos situaciones, es decir, porque ya no es la incertidumbre acerca del contagio o no contagio, sino es esta cosa de decir, por suerte, tengo salud. ¿Qué hago teniendo salud en una sociedad que ha quedado diezmada? Esto también a nosotros nos ha venido dando como ir hablando más seguido acerca de vulnerabilidad. Entonces también esto de la vulnerabilidad da como para podernos preguntar un poquito qué pasa con esto de la vulnerabilidad cuando la palabra la asociamos en forma directa y absoluta a la pobreza y no nos ponemos a pensar que de un modo u otro todos tenemos algún tipo de pobreza y todos de algún modo somos vulnerables. Esto de la pandemia también ha generado, con respecto a la vulnerabilidad, una conciencia interesante, que por lo menos es lo que yo he podido observar entre los estudiantes de la carrera de psicología, de empezar a emerger dentro de lo que es orientación vocacional, personas con mucho interés y además algunas personas ya haciendo tanteos en algún tipo de práctica comunitaria, en el armado de talleres, en el trabajo donde empezar también a trabajar este presente de personas con ciertas dificultades en lo social, en lo económico, en la vida misma, es cómo poder ir construyendo una posibilidad de futuro, pero teniendo en claro que lo que estamos haciendo es lograr que el otro pueda descubrir una oportunidad, poder encontrarse a sí mismo, poder vencer lo estigmatizado que está, como para poder recibir una imagen de sí mismo diferente. Donde indudablemente que es importante que no lo confundamos con un asistencialismo, sino que salir del asistencialismo y que se pueda generar el espacio propicio como para que el otro pueda encontrarse de alguna manera. Ahí es donde también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento, cuando hemos tenido nuestro momento de elegir, hemos elegido una carrera universitaria y a veces anteponemos aquello que nosotros hemos elegido y pensamos que todo aquel que busca una orientación o necesita una orientación, necesariamente su orientación o su camino tiene que ir dirigido hacia una carrera universitaria. Si nosotros partimos de esa idea, creo que vamos a correr el riesgo de generar más frustración todavía de la que el otro ya posee. Cuando a veces lo que hay que hacer es poder trabajar con la posibilidad que el otro pueda conectarse con sus posibilidades y potenciar. Poder encontrar esas instancias de transición
que le permitan paulatinamente ir armando un camino. Porque si no, es como que eso de poder iniciar con todas las ganas, pero después no poder dar continuidad, ese nivel de frustración daña tanto que es mucho más difícil poder superarse y poder recuperarse de esa situación. El tema es complejo, pero también es importante ver que esto no lo hace imposible. Y vuelvo a insistir en que lo que a nosotros más nos gratifica es ver que los que se están formando y que están a punto ya de egresar, empiezan también a incluir dentro de lo que es su práctica profesional el campo de lo que es la psicología comunitaria. Cosa que por ahí en otras épocas era como algo muy ahí salpicado y como disperso. Y en este momento es como que lo comunitario empieza a tener una fuerza importante. El trabajo comunitario no es un trabajo fácil, y menos en poblaciones que están al margen de muchísimas posibilidades. Poder elegir para esas poblaciones no es tarea fácil, porque también es como a veces decimos, hay que juntar el coraje de poder tomar una decisión y afrontar todo lo que viene en consecuencia. Es también poderse ir desprendiendo un poco del estigma con el que se vive, pero también es esta cosa de tener ese coraje en un momento determinado, de también estar diferenciándose de ese otro que ha sido parte de un cotidiano. Por lo tanto, es como que podemos decir que no es fácil elegir, tampoco es fácil orientar. Esto también a nosotros nos ha traído, hasta mismo en la práctica profesional, el tener que modificar y repensar cómo lo venimos haciendo. Si de pronto cuando nosotros lo hacíamos presencial y teníamos que acudir a una técnica, tratábamos de ser lo más cuidadosos posibles, como para que no estuviéramos de pronto llevando al sujeto como a pensar que la respuesta iba a estar a través del test, y que estuviéramos oficiando así como si fuera un oráculo. Es esto de ahora que nosotros estamos con una pantalla de por medio, cómo vamos también instrumentando los medios para que de alguna manera todo eso que nosotros veníamos trabajando desde un formato, empecemos a darle una dinámica, un movimiento, un funcionar, y eso permita también que el otro se apropie de lo que ha respondido, que pueda reflexionar de un modo diferente, y que ese ida y vuelta, la pantalla no sea un obstáculo como para que pueda reflexionar y conectarse consigo mismo. Lo que les recuerdo es que en la medida que yo voy hablando, si alguien quiere acotar algo o preguntar algo, que toque la manito que está en la pantalla, así podemos habilitar para hacer el diálogo. Es decir, la idea es que esto lo podamos ir conversando. Con este tema de lo que decíamos acerca de pandemia, de vulnerabilidad, y este pensar a veces como que la vulnerabilidad es exclusivamente patrimonio del pobre, es también interesante que empecemos a darnos cuenta o a asumir que todos somos vulnerables de alguna manera, y que también aquellos jóvenes que están terminando una secundaria o que la han terminado el año pasado, que parece como que las condiciones están dadas y que todo está en orden como para poder transitar la vida que vienen viviendo sin mayores sobresaltos o sin mayores necesidades,
A veces no es tan cierto si nos ponemos a pensar cuántas otras necesidades hay que no están cubiertas y que esas necesidades no cubiertas también ponen al otro en un estado de una pobreza invisible, podríamos decir. Esta pobreza invisible que puede tener aquel que egresa de una escuela, donde de pronto los conocimientos con los que termina suficiente, como que no son los necesarios o los suficientes como para poder encarar una toma de decisión. Cuando de pronto se está hasta mismo renunciando a la posibilidad de elegir algo que tiene mucha sintonía consigo mismo y que de alguna manera eso queda como anulado porque está ese temor del no poder. Y eso indudablemente que va haciendo un camino muy sinuoso, muy zigzagueante, donde en el mejor de los casos, con el tiempo lo terminan resolviendo, pero en la mayoría de esos siempre termina en un alumno golondrina que va cambiando de carrera en carrera o que de alguna manera trata de ver si puede resolver económicamente su situación solamente buscando un trabajo. Todos los tiempos traen sus desafíos y nosotros estamos en un momento donde los desafíos abundan. Pero creo que el mayor desafío es el desafío de toda la vida, el poder empezar a preguntarnos quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Me encantaría, porque estoy mirando la cantidad de personas que están presentes entre nosotros, porque les voy a ser muy sinceros, el tema de estar viendo la pantalla gris permanentemente, donde veo mi fotito y un poco la de Alejandro, me estoy dando cuenta que yo, que soy una persona muy fluida en el decir y en el hablar, me siento como aislada totalmente. Así que me encantaría si podemos empezar a hacer un poco de ida y vuelta, porque va a terminar siendo medio como aburrido. No te escucho, Alejandro, estás muteado. No, les decía que pueden prender si quieren las cámaras o habilitar sus micrófonos para hacer alguna pregunta o algún comentario. Claro, porque si no, viste, que queda así medio como... No, pero estamos acá, ¿eh? Estamos todos. Están ahí. No, yo ya sé que están, porque si no me sentiría loca hablando. Ahí está Claudio Edelstein. Hola Claudio, buenas tardes, Hola. gracias por estar. Estás muteado. Carmen Albano también. Sí. Compañeros docentes que nos acompañan también hoy. Así es, Mónica Lee. Mónica Lee, que ha sido no solo egresada de Kennedy, sino también profesora de la casa. Así es. Claudio, si querés hacer alguna reflexión, te escuchamos, ¿eh? Sí, por supuesto. Primero, qué bueno es poder escuchar a Mónica como siempre, porque es esa parte, realmente nosotros como profesores ya tomamos a los alumnos en las comisiones y tratamos obviamente trabajando con ellos de poder, justamente transitar las materias, ¿no? Las asignaturas. Lo que pasa que a mí, Mónica, bueno, tengo esta cuestión de que siempre me deja pensando, porque estamos hablando de el futuro, estamos hablando
de esto que bien dijo, no estamos en el mismo país, no estamos en el mismo tiempo, no estamos en el mismo contexto, y creo que tomó el guante más complejo, ¿no? Porque tomó el guante del COVID, el guante de la pandemia, y cómo nos atraviesa. Y toma el guante de la vulnerabilidad para aclararnos que vulnerabilidad no refiere solamente a personas de pocos recursos, sino hasta de los mayores recursos, la vulnerabilidad los atraviesa. No obstante, se aprovecharía en este momento para preguntarle algo, siendo como entre inquieto, optimista y hasta un poco fantasioso e idealista, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Mónica, saliendo de esta pandemia, yo, por un colega que está trabajando ahora en el ministerio, me decía, mira, Claudia, hay muchos suicidios entre adolescentes, ha crecido mucho el suicidio entre adolescentes, es un tema preocupante, y ni más ni menos el tema que bien marca de la educación, de qué carrera universitaria, cómo tomarla, qué indicadores tenemos, cómo poder acompañar al alumno, qué habría que sustentar como apertura para poder guiar al futuro estudiante universitario o no, o ver qué sucede con su rotación o su elección. Pero la pregunta concreta sería, ¿qué herramientas habría que articular, Mónica, como para que todo esto que estás planteando podría tener algún tipo de horizonte, no asegurado, pero al menos con trabajo y con perspectiva, ¿no? Es decir, porque hay muchos alumnos muy jóvenes, con mucha rotación y con muchas dificultades en la elección de las carreras, que con tu experiencia y tu recorrido, ¿no? ¿Qué ajustes o qué posición se podría hacer como para una mejor bienvenida, un mejor seguimiento y darle herramientas como para que pueda pensar, implicarse y ver la universidad si es camino o no para el estudiante? Sí, la verdad la pregunta es una pregunta clave y eso da para pensar muchas cosas. Yo había puesto en la presentación el tema de la tríada educación, vocación y sentido. Educación, vocación y sentido es un trabajo que yo había armado así muy brevemente hace unos años atrás para una presentación que se había hecho en la sede de San Isidro. Y donde nos habíamos reunido con gente del municipio de allá, gente que estaba en el área de pedagogía, con toda una serie de proyectos muy interesantes. Y a mí en ese momento me había surgido, un poco parafraseando a Herrera Figueroa cuando hablaba de justicia y sentido, el tema de educación, vocación y sentido. ¿Por qué? Porque siempre aparece, y yo tomaba educación, pero la educación desde los diferentes niveles educativos, porque si no nosotros siempre terminamos preguntándonos en la universidad qué es lo que hacemos, y el problema es que vamos haciendo una especie de cadena de responsabilidades. Entonces, la universidad recibe a un joven o una joven. Y todo lo que le falta, lo primero que nosotros decimos, eso es por culpa de la escuela secundaria. Ahora, ¿qué ocurre? Yo he tenido la oportunidad de estar como asesora en el gabinete de los colegios secundarios de Kennedy, y cuando llegaban los chicos a la secundaria, se le echaba la culpa a la primaria. Y cuando vos hablabas con la gente de primaria, el problema era la familia. Y cuando hablabas con la familia, el problema era la escuela. Es decir, que es como que nadie termina de hacerse cargo de la parte que le toca en el momento que le toca. Entonces nosotros venimos con un problema dentro de los cambios que ha habido en educación, donde no sabemos si quisieron hacerlo bien y le salió mal, o
si lo querían hacer así y les salió perfecto. ¿En qué sentido? A veces dicen que piensa mal y acertarás. Nosotros nos vamos encontrando con poblaciones que, a pesar de ser a veces ya estudiantes universitarios, como hablábamos la vez pasada cuando estábamos en la mesa de TFI, que por ahí un alumno obtiene una calificación de 6 y se siente pésimo porque ¿cómo tiene un 6? Es decir, que ni siquiera es esa cosa de la valoración dentro del ámbito en el que se encuentra, qué es lo poco, qué es lo mucho, cuando en realidad, en definitiva, la nota es una ponderación. Nunca está midiendo en su totalidad, porque algo queda afuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que empezar a recordar que ya hace unos cuantos años, donde para que las criaturas no sufran y no se frustren, prácticamente no se evalúa con nota lo que un niño está haciendo en la primaria, sino que se le pone una carita. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema no es no poner una nota. El tema no es que si de pronto se hizo un dictado y cometió 500.000 errores, pongamos menos 500.000. Por lo menos hagámoslo al revés. Contabilicemos los aciertos para que el otro se sienta estimulado. Poder acertar cada vez más. ¿Por qué? Porque en la medida que yo no tengo registro que lo que estoy haciendo está equivocado o que me faltó saber algo más, nunca voy a tener conciencia del no saber. En la medida que yo no sé que no sé, tampoco pregunto. Entonces, en esa falta de pregunta y en esa falta de búsqueda, porque vivo la ilusión de estar completo porque todo está bien, es donde sigo en un estado de vacío. ¿Qué es lo que pasa entonces? Dentro de esa misma sensación y dentro de esa misma tónica, se va ingresando a un secundario, donde ¿qué es lo que dicen los profesores? Ah, es apático. Y también, en su momento, yo había hecho un trabajo donde la pregunta era si realmente estábamos frente a la apatía o ante la meta-ignorancia. ¿En qué sentido? Si yo no sé qué sé, no sé qué no sé, ¿qué es lo que da lugar a la pregunta? El lugar a la pregunta es que yo tengo parte de un conocimiento que tiene una falta, y esa falta entiendo que la voy a completar en la medida que yo reciba una respuesta. Esa respuesta que va a llenar ese vacío en ese momento y para esa pregunta, va a dar lugar a una nueva pregunta. Y ahí es donde yo empiezo a entrar en ese movimiento del conocimiento, en ese movimiento del saber y en ese interactuar con el otro. Entonces, ¿qué es lo que falta? Lo que está faltando es el estado de palabra en las instituciones. Es esa palabra ausente y es eso que después el docente que está esperando, ese alumno que conoció en sus épocas juveniles de docente, ese alumno no existe más. Ese alumno es otro alumno. Es lo mismo que si yo de pronto digo, si viene una criatura que está con la familia en la calle, mientras la familia está limpiando un parabrisas de un auto, ¿cómo hacemos para que esa pobre criatura, que está acostumbrado a estar con un cuadernito sentado en el umbral de una casa, que ese chico pueda estar en el aula sentado en un pupitre 3, 4 horas? Entonces, ni la solución es que en la escuela se siente en el piso, pero tampoco la solución es quererlo, digamos, es decir, que ese chico tenga sí o sí que encajar y adecuarse en una situación que le es totalmente ajena. Entonces ahí empezamos a pensar desde un lugar de lo irrecuperable
cuando en realidad no empezamos siquiera a preguntarnos qué necesita el otro, que también es esto que sucede también, bueno, buenamente con los padres, cuando dicen, pero yo le di todo lo que yo siempre quise tener, pero era lo que vos querías tener. Y no sabés qué es lo que quiere tener tu hijo, qué necesita tener. Y hasta mismo, qué necesita desde Maslow, desde su pirámide de necesidades, en esto de plantear al ser humano como un ser necesitante. Entonces, ¿qué está pasando? Es decir, bueno, que se cortaron las vocaciones, no se cortaron las vocaciones, se terminaron las ganas de los jóvenes de estudiar o de progresar, no se cortó. Hay otras necesidades, es la necesidad del aquí y ahora. Antes, cuando de pronto la sociedad argentina, si nosotros tomamos la década del 60, que ha sido la década que ha dado a los grandes movimientos culturales, de la ciencia, en todo sentido, la mayoría eran personas que venían de un origen sencillo, de un origen trabajador, pero también eran familias trabajadoras donde el progreso estaba puesto en función del desarrollo de la educación. Hoy en día, una familia de condición muy humilde tiene que ser muy preclara para hacerle el aguante a un hijo, porque hay otras necesidades que si no se cubren, no se come, no se vive. O, aunque no sea tan apremiante esa necesidad, lo que sí va a estar esperando la familia, porque es el primer hijo que va a estar estudiando en otro nivel mucho más superior, que empiece a dar un beneficio, que ese beneficio, como dijimos antes al inicio, yo estoy eligiendo hoy para dentro de un montón de años. Entonces, a esa persona, que también son las personas que están ingresando en la universidad, ahí tenemos que poner el ojo. ¿Por qué? Porque son esas personas que tienen una presión extra, que son las expectativas de la familia. Y cuando la familia de pronto dice, y sí, pero necesitamos comer. Está bárbaro que vos estudies, está bárbaro que hagas esto, pero ¿y? Entonces, ese tipo de cosas, que son las que siempre se nos escapan por el costado. Entonces nos quedamos en los grandes proyectos y en donde no ponemos el ojo es en el cotidiano del otro. Yo cuando estaba pensando en este encuentro, en esta conversación que íbamos a tener, recordaba un poco cuando uno estudiaba Jung y te decían el tema de los cuatro inconscientes, esto de el inconsciente del paciente, el inconsciente del terapeuta, el inconsciente colectivo del paciente, el inconsciente colectivo del terapeuta. Y yo me había anotado así, diciendo esto, cómo empezar a trabajar donde estemos con una realidad en sintonía, ¿no? Donde tenemos al sujeto y su contexto y a nosotros como profesionales y nuestro contexto. ¿Cómo logramos comprender que no siempre nuestro contexto es el mismo contexto que el otro? Y cómo a veces también encontrar esos puntos de coincidencia y de unión que se van produciendo por algo del contexto, compartido o no. Entonces es ahí donde nosotros queremos lograr que un redondel entre adentro de un cuadrado o a la inversa. Cierto. Perdón, Mónica, hay una pregunta, sí. me parece. Mónica, y creo que es, me parece. ¿Cómo hacemos Mónica para Elsa. habilitarle? ¿Cómo la habilitamos? Hola, Ahí acá está. me habilité. Bueno, Perfecto, adelante, Mónica. Buenísimo. estoy emocionada, en principio, les voy a decir. ¿Qué tal, Moni? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, nosotros con Mónica seguimos contactadas. Yo fui ayudante, di técnicas
en psicopedagogía y en psicología. Los dos fueron mis profesores, Alejandro y Mónica fueron mis profesores, así que me parece mentira estar en este encuentro, me encanta. Bueno, les cuento un poquito y de dónde viene la pregunta. Yo en este momento estoy trabajando en Cava, coordinando un equipo de educación especial, que es en el único lugar que hay en la Argentina este equipo, que se llama Equipo Psicosocioeducativo, y nosotros hacemos evaluaciones psicoeducativas para que los chicos que van a la escuela común y no progresan en sus aprendizajes ingresen avalados a partir de nuestra evaluación a la educación especial. Entonces, bueno, tomé muchas, como siempre, como dijo Claudio anteriormente, Mónica, siempre nos dejás pensando, porque dijiste cosas muy importantes que en la educación especial o en los chicos sujetos a un diagnóstico, porque es impresionante, si el chico tiene tal diagnóstico, tiene que ir, en Capital hay un sistema de educación especial que es muy como estanco. Están las escuelas integrales interdisciplinarias, que es escalafón B, otorga certificación de estudios primarios, pero el chico después de la primaria podrá ir a un CBO como mucho. Eso es lo que dice el tradicional. Después está el escalafón C, que es para discapacidad intelectual. Y yo pensaba, mientras hablabas, Mónica, ¿y qué lugar para estos chicos de la orientación? Porque no se piensa en la orientación. Si un chico es para el escalafón C, que es discapacidad intelectual, ya se terminó la historia, no se orienta. Y después hay noticia en el diario, como este chico Down que consiguió trabajo haciendo las entrevistas que correspondían, algo que él quería hacer, que era dedicarse a la gastronomía, es noticia en el diario. Entonces, tomo, no sé si hay una pregunta, creo que sí, cuando vos hablás que la orientación no tiene que ver solamente con una carrera universitaria. Exacto. Esto me pareció absolutamente valioso y lo pienso llevar a las mesas de cada distrito. Muchas cosas voy a llevar que vos dijiste. Esto me parece importante para ponerlo en ese espacio a pensar. Cuando dijiste que somos todos vulnerables y que no es solamente privilegio esta cuestión de la vulnerabilidad del pobre, o que en todo caso estaría hablando esta vulnerabilidad de alguna pobreza invisible que por todos atravesamos, no solamente los discapacitados o los que tienen algún diagnóstico. Y me quedé pensando en construir un futuro para el otro que pueda encontrarse a sí mismo, en ese espacio de transición que vos dijiste, y ahí me surge la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería este espacio de transición al que tenemos que mirar antes de pensar en orientar o que favorecería el encuentro de ese sujeto con sus propias posibilidades? Porque ahí más que nada, el tema es, cuando uno habla de transición, generalmente lo que nosotros siempre solemos poner es el ejemplo de cuando alguien, y no solamente porque esté en una situación así económica muy comprometida, sino en general. Por ejemplo, a veces sucede que una persona puede tener cierta inclinación, supongamos, qué sé yo, al estudio de la odontología, por ejemplo. Y el estudio de la odontología, sabemos que es una carrera carísima, pero no solo que es cara, sino que es una carrera que tiene un presupuesto horario de cursada y de práctica, que no es muy fácil que la persona pueda tener un trabajo. Entonces, siempre cuando uno transmite todo lo que hace referencia a orientación vocacional, la primera situación ante que la gente se enfrenta es que dice, ¿y pero cómo? ¿Qué? ¿Le vamos a decir que no estudie? Es como decir, como la cosa de decir que le vamos a pinchar el globo. Y bueno, no, pero el tema acá, nadie le va a pinchar el globo a nadie, pero también tenemos que tener los pies sobre la tierra. Porque si no acá aparece lo otro que yo decía, ¿qué pasa con el nivel de frustración? Y en el fondo siempre va a vivir mucho más frustrada y amargada una persona
que inició y no terminó que aquel que no se le ocurrió nunca. Es decir, siempre menos una persona que llegó solo a un primario que aquel que habiendo terminado su secundaria se quedó sin posibilidad de nada más, porque es como un salto al vacío. Exacto. Por eso es que por ahí, perdón, Moni, por eso es que el trabajo evidentemente se viene haciendo de antes. Recuerdo en el libro que vos escribiste cuando yo fui alumna tuya, que decías que elegir quién ser vocacionalmente tenía que ver con una elección existencial. Es decir, cuando yo digo soy psicóloga, estoy diciendo muchas cosas. Exacto. Estoy diciendo en conjunto con quién es Mónica Lee. Y creo que, bueno, que ahora sí te entiendo la respuesta, digamos, de este espacio, que creo que entonces se debería trabajar desde, por ejemplo, en la secundaria. Pero para redondear un poco la idea, es decir, no es que nosotros vamos a inducir a que el otro tome un premio consuelo. Entonces le decimos, bueno, olvídate de odontología, pero podés estudiar mecánico dental. La mayoría de las personas que han estudiado primero mecánico dental son los que después, por estar familiarizados con el ambiente, porque económicamente podían sostener la decisión, porque el tema, puede elegir todo el mundo. El tema es quién sostiene lo elegido. Perfecto. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de pronto, si una persona lo que ha encontrado es un camino intermedio, eso no significa, insisto, en que sea un premio consuelo. Es como pensarlo de manera escalonada la elección. Que ese escalonado es lo que permite también de alguna forma que esa persona vaya llevando adelante su proyecto en distintos tramos y va enriqueciéndose y hasta mismo aquello a lo que después accede quizás hasta se inserta con mayor facilidad porque después lo que tiene es la familiaridad con el entorno, los contactos, una práctica y un montón de saberes que superan quizá a los que tiene el que recién ingresa y de movida hace esa carrera. Lo que sí creo que hay que cuidar mucho en este momento, por eso todo tiene que ver con la educación, que tiene que ver con lo que yo le estaba respondiendo a Claudio, es este tema que el riesgo ante el que nos encontramos es que viene tan desmantelada la persona con respecto a su formación mínima de base entre su primario y su secundario, que a veces la falsa solidaridad hace que muchas veces en las universidades, más que nada públicas, se consienta cierto tipo de pobreza en lo comprensivo y en lo expresivo, olvidando que después esa persona va a tener que habérselas con el medio, con la realidad. Y que también va a estar dando un resultado y una consecuencia dentro de una sociedad. Entonces, así como hubo una época donde fue el auge, que todo aquel que quería elegir algo que tuviera una salida laboral rápida, elegía el magisterio o elegía maestra jardinera, así como tenemos excelentes maestras y maestros, también sabemos que tenemos maestras y maestros que tienen menos capital cultural que la criatura que tiene enfrente. Entonces, el tema es que si vamos a nivelar hay que nivelar para arriba, pero para nivelar para arriba tenemos que tener un buen piso. Y si de pronto ahora el auge es la enfermería, porque también es lo que a muchas mujeres les está dando, digo mujeres porque la mayoría de las personas que se están inscribiendo son mujeres, que pueden resolver estoicamente toda una situación,
pero que también esa gente, apuntalándola como sea, dándole los talleres que le completen aquello que le falta, también tiene que ser una persona que sepa desempeñarse y que pueda tener la comprensión, la expresión verbal de todas las competencias necesarias desarrolladas. Porque si no, lo que vamos haciendo es empobrecer. Entonces acá tenemos que hacer un acto de sinceridad y decir, bueno, esto está patas para arriba. Si ya que tenemos la suerte de tener un sistema educativo de lo más democrático que puede existir, porque acá la gente elige lo que quiere, se inscribe donde quiere, estudia a la edad que quiere. Entonces aprovechemos este sistema que da tantas posibilidades como para que realmente se construya una sociedad acorde. Ahora, si nosotros estamos también como poniéndonos en la piel del que esté eligiendo en este momento, ya esto supera si hay o no hay pobreza. Acá es un problema donde hay que ponerse en la piel del que esté eligiendo en este momento y de pronto está eligiendo en una sociedad donde te están inundando de la mañana a la noche con un pesimismo absoluto que te hace llevar a la creencia que está todo perdido y que no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿quién se levanta de eso? Ahora, ahí también es donde estamos nosotros. Si yo también me voy a sumar a ese discurso, si yo también voy a pensar que está todo perdido, entonces, bueno, sí, tal cual. Yo recién pensaba, escuchándolos, lo que planteaba Mónica, lo que planteábamos Moni Francolino también antes y Claudio, ¿no? De estos también efectos de la pandemia que hizo vivir estas cuestiones, estos cambios que además fueron cambios absolutamente vertiginosos, ¿no? Por eso me parece que esta frase que le llamó la atención a Claudio y a mí también de no estamos en el mismo país, aún estando en el mismo país, ¿no? Porque me parece que lo vertiginoso del día a día hace casi que cambien nuestras coordenadas espacio-temporales en un punto, porque nos cambió el espacio también por donde transitamos y nos cambió el tiempo también, ¿no? Y la verdad que no poder ajustarse una conciencia de tiempo y de espacio casi te pone al límite, ¿no? Como muchos trastornos de alguna manera. De hecho, bueno, justamente floreció también dificultades y algunas cuestiones comprometidas de la gente respecto de su salud mental. Pero me refería a cómo esta cuestión vertiginosa y a la vez este stop que puso el ASPO, en el sentido de, bueno, adentro quedándose, como por otro lado también ese parate, ese stop, puso a la gente a reflexionar en distintas cuestiones, y muchas de sus cuestiones tenía que ver con esto de su vocación, ¿no? En esto de poner la voz al servicio de algo, ¿no? Me parece que la reflexión hizo que se contacten con algunas cuestiones también de sus vocaciones que no llevaron adelante. En nuestra universidad se está viendo un montón de alumnas y de alumnos, postulantes, ingresantes, ¿no? Que cuando yo converso con ellos vienen de haber querido hacer psicología y que por determinadas razones, muchas veces porque la tradición familiar ameritaba otra carrera y entonces cumplieron con este mandato, hicieron la carrera del mandato y entonces ahora sí voy a hacer lo que yo realmente quería. Otros por cuestiones laborales donde lo imperioso del trabajo hacía que uno tuviese que pensar en el trabajo y después en esa vocación, ¿no? Pero la verdad que me parece que este tiempo este compás de espera que de alguna manera trajo la pandemia, hizo a muchos y a muchas reconsiderar sus vocaciones y ponerlas a jugar ahora, ¿no? También es cierto que la virtualidad facilitó para muchos y para muchas retomar una carrera que habían interrumpido o volver a conectarse con esta vocación, ¿no? Y en este sentido pensaba recién cuando hablaban como alguna luz hacia adelante, ¿no? Qué fuerte es este deseo cuando está encarnado, cuando hay algo de la vocación puesto en el sentido de qué quiero ser, ¿no? Cómo constituye algo de lo identitario y también, y qué bueno que uno pueda, bueno, no importa, ahora retomo, ahora vuelvo, ahora, ¿no? Este pendiente durante tantos años, mismo te lo tomo ahora, ¿no? Mismo te digo, Alejandro, que
si nosotros empezamos a mirar bien, es como que la cantidad de chicas y chicos recién salidos de secundaria que ingresan a las universidades son muchos, pero son muchos como un fenómeno tipo piloto automático. Es decir, que lo que se espera es eso, y también es tanta la expectativa y tanta presión que se ejerce sobre ellos que en definitiva es como decir, bueno, no importa, ingreso y después veo. Hay otros que primero ven y después ingresan. Eso también es un poco, Claudio, esto que vos decías, qué es lo que va dando esto de ese alumno golondrina que va de aquí para allá y digamos que, bueno, que parece como que cualquier propuesta, cualquier situación sirve. Eso mucho tiene que ver con la fantasía que los chicos van teniendo respecto a ciertas carreras, como es el que se elige demografía y turismo, porque piensa que va a estar viajando todo el tiempo. Y si hay alguien que no viaja, es el que se dedica a turismo, porque generalmente termina armando una empresa o una agencia de viaje y le organiza los viajes a los demás. O el que hace administración hotelera y de pronto se da cuenta que tiene un trabajo esclavo y está esperando a ver si junta méritos como para ver si puede acceder a un hotel mejor. O el que porque está todo el día con la computadora piensa que lo que tiene que hacer es sistema, hasta que se da cuenta que en sistemas tienen álgebra y lenguaje de programación y no entienden absolutamente nada porque eso no era lo que pretendían. Entonces yo creo que acá es donde todo vuelve de nuevo a lo mismo, es decir, qué va pasando en los distintos momentos, en las distintas instancias educativas por las cuales va transitando el sujeto. Entonces, después la universidad no puede hacer magia, pero lo que sí puede hacer es lo preventivo. Lo preventivo es ver cómo de alguna manera logra detectar o logra tener buenos diagnósticos de los perfiles de los ingresantes. Pero esto que hablábamos de cuando está ingresando mucha población, donde por ahí son los primeros estudiantes universitarios que va a tener la familia, ahí también hay que poner el ojo, porque insisto, van a después aparecer esos otros problemas que no era lo mismo en la década del 60 tener un hijo universitario, que era el primer universitario, que tenerlo hoy en día. Porque hoy en día es como que la sociedad de consumo es diferente, las necesidades que te impone el mercado son diferentes, entonces las expectativas familiares a veces pasan más por la apariencia que por la realización. Es decir, que ya no es, una cosa es pensar en el progreso y otra cosa es pensar en ese pseudo progreso que solamente pareciera que se realiza o cristaliza a través de la apariencia de bienes. Y quizás esa persona lo que ha logrado ha sido acumular bienes, pero tiene una terrible pobreza en lo que hace a su aspecto cultural, a su aspecto personal, a su aspecto ético. Y por otro lado, que también, cuando los jóvenes están frente a esa situación de elegir, lo que están viendo es el producto acabado. Entonces dice, yo quiero estudiar tal cosa porque el tipo de enfrente, no sabes la camioneta que tiene. Sí, pero vos cruzaste la vereda, cruzaste la calle, te fuiste a la vereda de enfrente y le preguntaste al otro todo lo que tuvo que hacer para conseguir la camioneta. Porque es lo mismo que los que tienen padres que son universitarios y sueñan como si de pronto esos padres hubieran nacido con el título. Pero porque también ahí nos tenemos que preguntar qué pasa con lo que se conversa. ¿Se conversa en esa casa? ¿Se repasa la historia familiar para saber de dónde venimos, dónde estamos, a dónde nos fuimos, qué queremos? Entonces, todas esas cosas, pequeñas cosas que son las grandes cosas que se han ido perdiendo, vivimos las consecuencias hoy en día. Por eso es que el tema de la pandemia no se termina con la tercera, quinta, décima, 20ª dosis que nos den de vacuna.
porque esto recién empieza. Porque recién empieza, porque empieza con todos los que quedamos, por suerte. Pero que quedamos cómo, y que quedamos con qué tipo de diseño, de país, de sociedad, de economía, cuáles son, digamos, cuál es la función del Estado, no en el Estado que te mantenga, sino en las políticas de Estado. En esto de decir, bueno, cómo se orienta también desde el Estado. Y orientar desde el Estado no es tampoco una cosa sencilla, pero tenés que tener también una idea de país. Porque si yo no tengo una idea de país, ¿hacia dónde voy? Ahora, volvemos de nuevo a esto. Por ahí, así como yo les decía, que de pronto también entra muchísima gente de los recién salidos de la secundaria, porque es un poco como lo esperado, lo que también se va dando como fenómeno es que muchas veces los jóvenes salen de la escuela y por ahí se toman ese año que ellos dicen sabático, ¿no? Si por ahí esa persona, ese chico, esa chica, se inserta en el ámbito laboral, generalmente es increíble cómo el trabajo o el espacio laboral lo termina orientando más que la escuela. Porque de algún modo sale de un contexto, se inserta en otro espacio donde tiene una responsabilidad, donde tiene que responder a ciertos requisitos, donde tiene que resolver por su cuenta, donde aprende cosas nuevas y donde empieza realmente a descubrirse, donde empieza realmente a darse cuenta que hay cosas que las logra con facilidad, que hay cosas que realmente están en sintonía con sus gustos, que nunca se hubiera imaginado que disfrutaría de hacer tal o cual cosa, y empezar a adquirir digamos, una percepción de sí mismo mucho más enriquecida que con la que sale de la escuela, y que eso va más allá del tema de la edad. Es este tema de lo que decíamos, esto de haberlo puesto permanentemente como una persona totalmente apática, cuando en realidad no era un apático, era alguien que se creía que sabía lo suficiente, que no necesitaba saber más. Y que no ha habido un adulto que motive, que provoque la búsqueda de algo. Porque tiene que haber alguien que sea inspirador. Y el inspirador siempre se supone que tiene que ser el más avanzado. Y si el más avanzado no logra eso, entonces, bueno, es como que evidentemente la tarea va a ser bastante complicada. Con respecto a esto, Claudio, que vos comentabas y que preguntabas, no sé si más o menos respondo, pero... No, por supuesto que sí, Mónica, no solamente eso, sino que con todo este espectro hay una travesía mucho más profunda. Mucho más profundo, Mucho porque más profunda. ahí es donde está la cosa, es como que aparece el problema y lo que se busca es que haya, digamos, un formato o un protocolo de solución. Y ese protocolo de solución no existe. Pero que no exista no quiere decir que no se pueda ir trabajando eso. Yo recuerdo, por ejemplo, épocas en las que nosotros teníamos la experiencia que el primer año la mayoría de las asignaturas se promocionaban y que había muchos alumnos que cuando en su primer parcial no obtenían la nota para poder después llegar a la promoción con el otro parcial, automáticamente se bajaban de la materia y preferían recursarla para después poder ver si promocionaban. Yo recuerdo que en ese entonces había empezado a tener reuniones con grupos de estudiantes de primer año, entonces empezamos a despejar ese tema planteando más que nada que iba a llegar un momento de la carrera, no muy lejano, donde iban a tener que rendir examen. Entonces, ¿por qué no aprovechar desde el primer año
la posibilidad de poder hacer los ensayos de ese tipo de exámenes. Porque si de pronto yo en vez de sacar un 7, lo que obtuve en un parcial fue un 6, ¿qué es lo que me lleva a pensar que si no pongo un poco más de esfuerzo, vaya a un examen oral y pueda llegar a tener una nota de aprobación? Empezar a pensar esto, que si ellos usaban ese periodo como también un periodo de ensayo, es lo que también llevó a que muchos siguieran cursando la materia, rindieran el examen y no estuvieran esperando a otro cuatrimestre para ver si de pronto lograban esa promoción. Entonces creo que a veces también eso forma parte de lo preventivo, cómo uno puede abordar al otro y puede irlo orientando dentro de la vida universitaria, que orientar al otro en la vida universitaria es también decir, bueno, ojo, si vos estás flojo en matemática, tenés que ir a un profesor particular y no pensar que el profesor particular solamente era el que vos tenías que tener cuando tenías que rendir matemática en la secundaria. Entonces, ese tipo de cosas que son la cantidad de mitos que se van construyendo y que se van sosteniendo a lo largo del tiempo, es también lo que hace que el otro, inexperto, ansioso, con todo eso a manejar de su propio desconocimiento, ¿qué es lo que lo va alejando de ese camino? Y ahí es donde vamos perdiendo montones de personas que quizás son potencialmente fantásticas. Y por ahí, bueno, se dieron cuenta hace un montón de tiempo. Y el otro fenómeno maravilloso es la cantidad de adultos, que como vos también decías, Alejandro, en esto de las personas que vos vas entrevistando, de esas personas que empiezan nuevamente a retomar el sentido de su vida y ni siquiera diría que es el darse la segunda oportunidad, sino que creo que a veces cuando nosotros empezamos a tener más registro de la muerte, empezamos a valorar más la vida. Y cuando valoras la vida, querés que esté cargada de sentido. Y lo único que le da sentido es cuando vos podés expresarte desde ese lugar que te sentís pleno y que, como uno dice, que es una buena elección cuando yo me pienso a mí mismo ejerciendo una profesión y cuando me veo ejerciéndola, me devuelve la imagen de mí mismo. No soy como fulano, soy yo haciendo eso. Entonces, eso es lo que va planteando todo este tema de todo lo que hace a las identificaciones, a la identidad, que no es una pavada, y menos en este momento donde prácticamente no hay modelos. ¿Y por qué la importancia del modelo? Porque uno, el modelo, lo que tiene ventaja, a diferencia del ídolo, es que con el modelo uno discute. Con ese modelo se lo discute. Y ese modelo, desde esa discusión, siempre va a terminar tamizándose una serie de valores que yo tomo. ¿Qué son los valores que yo tomo de ese modelo? Y los actualizo y los pongo en vigencia en este aquí ahora mío, con otra edad, con otra época, de otra generación. Pero no tenés modelo. No tenés, lo que tenés es gente que lo único que te dice que la vida es un desastre, pero que tampoco te está dando una respuesta a cómo tendría que ser, porque es el estado de la crítica por la crítica en sí misma. Entonces, volvemos de nuevo al principio. Nunca ha sido fácil elegir, pero si hay que ponerse a pensar en elegir en este momento, es como que es muy complejo, porque son muchas las luchas que tiene que librar el sujeto hasta que logra reponerse, juntar coraje y decir, bueno, hagámoslo. No es fácil. Es cierto. Bueno, si, me parece que estamos en hora, me decían recién. Si alguien quiere hacer algún otro comentario. Ah, sí, son 6:15. Sí, Se se nos pasó. fue pasando el tiempo. Sí, sí. Florencia, ya estamos, ¿no? Sí,
como ustedes quieran, si quieren cerrar Bárbaro. a modo de reflexión. Si hay alguien más que quiera... Si alguien que quiera hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono. Me parece que no. No, parece que no. Al menos no. No. No, parece que no. No, yo solamente, Mónica, te dejo vos que hagas el cierre, solamente agradecer a las personas que participaron, bueno, Mónica que también nos trajo también una inquietud y que pudo también hacer un planteo muy interesante, Claudio, por supuesto, que también siempre nos ayuda a repensar y a reflexionar Sí, la verdad que sí. y eso siempre es importante y siempre es bueno. Así que, Mónica, te dejo la palabra a vos. Bueno, en realidad me encantó el hecho de haber compartido la palabra en esto de que habíamos estado precisamente hablando de poner las instituciones en estado de palabra. Y creo que si nosotros algo hacemos es poner en estado de palabra lo nuestro. Creo que también es interesante esto de presentes con futuro, no solo es por un tema de lo vocacional, como se hablaba en este espacio, sino también cómo hemos venido creciendo y desarrollando dentro de la carrera todos los diferentes espacios. Y si de pronto yo me pongo a pensar en lo que ha sido la asignatura de orientación vocacional, es como que uno siempre, en cada presente, iba reflexionando algo para ir modificando, para ir creciendo y para ir avanzando. Con lo cual, este presente en el fondo es la síntesis de todo un montón de futuros que se fueron acumulando. Es cierto, claro. Creo que de alguna manera, cuando uno está haciendo esto, ya está haciendo para modificar, y en lo que modifica es lo que va a ser futuro. Pero que es un estado de permanente presente, pero no el permanente presente como se lo malentiende, como que, vivo la vida sin tener en cuenta lo antes ni sin tener en cuenta el después, sino que es esta cosa de ser activo, proactivo, productivo en este día a día. Y realmente los otros días había escuchado una frase que dice: la vida es lo que nos pasa mientras hacemos planes. Así que creo que un poco todo esto sintetiza este encuentro. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Un honor y haber tenido la compañía de todos ustedes. Y bueno, como siempre, nos vamos retroalimentando de un modo así muy amoroso. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, gracias a ustedes. Mónica, Claudio, gracias, Florencia, también por el apoyo. No, gracias a ustedes. Ahí. Gracias. Y bueno, saludamos a todas y a todos y nos vemos en otro encuentro. Hasta luego. Nos vemos en breve. Cariños. Gracias. Gracias.